¿Ah? No, En este punto es donde nosotros comenzamos el viaje, en el mirador El Velo de la Novia. Ya nos hemos equipado con el traje de agua para poder sobrellevar estas gélidas aguas. Iniciamos nuestra caminata, que son alrededor de 4 kilómetros, hasta donde empezará nuestro recorrido. Ya vamos realizando el descenso hacia el río. Hay que tener un poco de cuidado, la bajada es un poco inclinada, pero con bastante cuidado se llega bien. No es nada que una persona con las aptitudes físicas no pueda realizar. Ya estamos donde vamos a realizar nuestro primer salto al agua, nuestro buen chapuzón. Aquí es donde vamos a tener el primer contacto con el agua. Se darán cuenta que en realidad esta poza no es la más helada, pero se puede disfrutar muchísimo. Es un poco largo el recorrido, que hay que nadar bastante, como se puede ver en el video, se puede apreciar, pero sinceramente es donde empieza la emoción de todo esto. El secreto en esto está en no pensar mucho, simplemente saltar al agua y a disfrutar. Dios, no te preocupes. It's okay. La verdad es que la actividad de barranquismo es bastante entretenida, tiene muchas cosas por hacer. Aquí pueden ver cómo nosotros simplemente nos dejamos llevar a través de las corrientes y vamos simplemente disfrutando de todo lo que nos ofrece este río, la naturaleza. Laying down, babe, laying down, laying down. Stop, stop. Stop here.
acá, Octavio, ¿dónde vas? Está disfrutando, está disfrutando. Aquí pues nos encontramos con esta cueva, la cual sería justo nuestro siguiente lugar para poder realizar nuestro salto a la segunda poza, la cual consta con un agua un poco más fría que la anterior, pero bastante soportable aún. This way. Te voy a saltar, Octavio. Sí. Te voy a saltar. Te voy a saltar, Octavio. Octavio. Oye, cuidado, ya. La flechita esa. Pues en esta playita nos detuvimos unos momentos a tomarnos algunas fotos con el grupo que íbamos, a hacer algunos videos y luego a seguir con nuestro camino. Aquí pasamos por esta zona donde brota el agua directamente desde las montañas, desde las rocas, muy pura y limpia, pues la verdad es que exquisita el agua. Como sabe, muy fría. Esta poza ya es un tanto más helada que las otras, ya que mucha de esta agua directamente viene desde vertientes desde dentro de las rocas, pero es una de las más lindas porque puedes observar un punto muy lindo que sería la construcción de este puente costillar por abajo, lo cual se ve exactamente cómo está y en las condiciones en las cuales se encuentra. En este video no se puede apreciar lo suficientemente bien, pero en vivo y en directo es totalmente recomendable. Hemos llegado a lo que sería la segunda cueva del recorrido, pero esta cueva es bastante más grande que la anterior y esta sí se puede ver cómo sale directamente una vertiente desde el fondo y donde brota el agua realmente pura. Pues el guía aquí nos contaba que toda la zona de la entrada anteriormente estuvo con una enredadera, zarzamora en este caso, pues desapareció completamente por los aluviones que hubieron este año, bueno, el año 2023 realmente. Y que en este punto ya solamente queda la cueva sin ningún rastro de que hubiese habido aquí en este punto tanta vegetación. Ya sería nuestro próximo punto de interés, que sería el tobogán. Ok, aquí es donde nosotros nos vamos a tirar y vamos a disfrutar con la velocidad que vamos a tomar en esta zona. Que todo siempre es muy seguro de hacer, ya que los guías siempre están dando recomendaciones y pasos a seguir para que no haya ningún tipo de problema o incidente, los cuales obviamente siempre pueden suceder, pero como vemos en el video, los chicos siempre están ahí muy dispuestos a ayudar y hacer su trabajo muy profesional. La verdad, 100% recomendado.
sería el lugar donde vamos a realizar el salto más alto posible dentro de este recorrido. Cada uno toma diferentes riesgos dependiendo lo que tú consideres que sea apto para ti. Hay diferentes niveles para poder saltar. Nosotros saltamos desde esta zona, pero podría haber sido justo en una zona más alta. Esto es alrededor de unos 5 metros, pues podrías haber saltado desde alrededor de unos 9 metros, que es la zona máxima. La verdad, muy entretenido. Vale. Y bueno, y este sería el último ya de todos los pozones los cuales se puede saltar. Ellos lo llaman como un bonus track, ya que está fuera del recorrido, porque al saltar a este pozón tienes que volver, como se está viendo en este video, a través de la roca, y luego tú puedes salir de este recorrido un poco más atrás a través de una escalera que ellos pondrán a tu disposición. Pues la verdad, chicos, es un excelente lugar para hacer un viaje.